Bueno, un saludo de paz y bien a todos los que están acompañándonos el día de hoy en este webinar. Sean ustedes bienvenidos al programa de animadores de Laudato Si, que tenemos hoy nuestro tercer webinar. Bueno, quería ponerles una foto ahí de quienes estamos conformando el comité directivo y la secretaría del movimiento, tratando de apoyar a todo este trabajo, a todo este. Ups, bueno, la agenda para el día de hoy. Tenemos la oración, tenemos también la ponencia del Padre Luz, de la Orden de Cistercienses, la ponencia de Ignacio Barzábal y finalmente tendremos preguntas y comentarios. Bueno, para oración es la que hemos estado haciendo por la jornada de oración por el cuidado de la creación que instauró el Papa Francisco para el 1 de septiembre. Entonces nos ponemos en actitud de oración. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Amén. Bueno, como resumen de estas 3 jornadas, recordemos que hemos tenido nuestro primer webinar con Silvia Alonso de la RAD, que tenía como título El grito de la tierra y el grito de los pobres, entendiendo la crisis climática. Luego nos acompañó Monseñor Julio Bonino, obispo de Tacuarembó, con las raíces de la crisis climática y la perspectiva de la Iglesia. Y ahora nos va a acompañar tanto el Padre Luz como Ignacio, hacia la conversión ecológica, nuestra respuesta al cambio climático. Específicamente el Padre Luz nos estará contando desde su experiencia, desde la Orden de Cistercienses, con la creación del monasterio ecológico allá en España, e Ignacio Barzábal sobre el tema del tiempo para la creación, en el cual los animadores realizarán su proyecto. Bueno, para presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy, tenemos al padre Dr. Cal, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y bachiller en Teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Hoy en día es procurador general de la Orden Cisterciense. Tenemos también a Ignacio. Ignacio, bueno, él es abogado, máster en educación por Harvard, presidente de la Fundación Grupo Sólido, investigador del Centro de Ética y Cultura de la Universidad de Notre Dame, profesor de Derecho Familiar de la Universidad Austral de Argentina. Bueno, entonces vamos a iniciar con la ponencia del Padre Luz. Padre Luz, todo suyo este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Poblet es un monasterio cisterciense fundado en el 1150, un monasterio muy antiguo. Ahora vamos a compartir una pequeña imagen del monasterio para que se vea el enclave precioso donde se encuentra esta joya cisterciense medieval. Una fecha importante es el 1835, cuando el monasterio fue desamortizado y toda la propiedad pasó al Estado español. En el año 1940 los monjes volvieron al monasterio después de la Guerra Civil Española y todo este siglo XX ha sido un poco el tiempo para restaurar la vida monástica en Poblet. Pero a partir ya del siglo XXI, con el monasterio de nuevo funcionando, los monjes nos preguntamos qué podíamos hacer para mejorar la relación con la naturaleza. Dado que en este precioso enclave en medio de la nada, digamos, en todo montañas y campos, respirábamos mal, teníamos problemas de contaminación y gastábamos mucha agua. Todo esto simplemente porque no se había hecho una buena gestión de nuestras instalaciones. Había calefacciones de gasóleo por todas partes, unas 10 calderas en todo el recinto,
y el consumo de agua era excesivo porque simplemente en el depósito que recogía toda el agua pluvial, porque aquí no llega agua corriente, sino es la que nos llega por la lluvia, teníamos mal distribuido el sistema de cloración y el agua entraba y iba saliendo de forma que no lo percibíamos. Eso hacía que el consumo de agua fuera de 1 millón de litros al día, que es una cosa completamente exagerada, simplemente porque la tirábamos, la echábamos y no la aprovechábamos. Con estos dos datos y sobre todo movidos un poco por la conciencia ecológica relativa al cambio climático, por las advertencias ya del magisterio, Benedicto XVI, alguna cosa de Juan Pablo II, y por la formación pues también un poco científica de algunos monjes, nos preguntamos qué podíamos hacer para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Y a ese proceso lo llamamos precisamente un proceso de conversión ecológica, con lo cual cuando años después el Papa Francisco nos regala Laudato Si, quedamos encantados de cómo el Espíritu hace maravillas ya anticipando el magisterio de la Iglesia en pequeñas comunidades como la nuestra, incluso hasta en los términos, en los mismos términos que usa el Papa en su encíclica. Para hacer ese proceso de conversión, evidentemente, hablamos de conversión, y con lo cual algo que toca el corazón, que cambia nuestra vida, que debe renovar todas las actitudes, las miradas hacia el exterior, y evidentemente por ser conversión, pues nace de una experiencia de fe profunda. Empezamos también a recordar, a mirar los primeros monjes, viendo cómo todo en la vida monástica estaba incluido en la clausura del monasterio, con lo cual los monjes no tenían que salir. Había ese principio de autarquía, de reconocer que todos los dones estaban en el monasterio, con lo cual uno tenía que vivir de forma autárquica, autónoma. Con todo esto nos propusimos empezar a mejorar sobre todo la relación con el agua. En la medida que pudimos hacer una auditoría de agua, nosotros empezamos a ver cuál era el problema del agua. Buscamos las soluciones, fueron soluciones bastante fáciles porque simplemente fue manejar bien esa cisterna de agua que teníamos y que perdíamos el agua casi sin saberlo, y con esas medidas que hicimos de arreglar alguna tubería que estaba rota, algunas cosas más, llegamos a ahorrar el 95% del agua que entraba en el monasterio y no aprovechábamos. Esto que para nosotros era como un regalo en el sentido de que, bueno, no pagábamos el agua, pero la podíamos ahorrar mejor. Cuando se habla de pequeños núcleos urbanos, así, cuando se hacen las cosas bien hechas, puede ser un gran ahorro de ese recurso que es de los más importantes. Laudato Si habla del derecho al agua. Todo esto, pues, unificando la red, eliminando jabones depósitos parciales, e introduciendo esas duchas que ven en la pantalla, que son duchas que te permiten duchar sin jabón, gracias a un tipo de efecto físico que se llama el efecto Lennart. Esto nos permitió pues, ahorrar esa cantidad ingente de agua y ha sido una de las ventajas para poder renovar nuestros cultivos y nuestros jardines, como hablaremos un poco más adelante. Pero donde hemos hecho realmente un esfuerzo enorme para cambiar nuestra relación con el medio natural es sobre todo en la cuestión de energía. Como les decía, teníamos 10 calderas de gasóleo y simplemente eliminando 7 de esas calderas ya en el 2007 y unificando la red de calefacción, creando un sistema centralizado de calefacción, ahorramos el 50% del consumo de gasóleo y evidentemente todas las emisiones consecuentes que ese gasóleo hubiera generado quemándose. Eso ha sido uno de los logros más importantes porque nos ha animado a tirar adelante, a intentar buscar nuevas fórmulas. Por esto, por ejemplo, pusimos suelos radiantes, que son de baja temperatura y el consumo es mucho mejor, es más eficiente. Utilizamos lo que se llama aerotermia, que es en la fotografía que estamos viendo ahora. Son esas bombas de calor que utilizan como el mismo sistema de la geotermia, pero los gradientes, digamos, con el exterior del aire y el interior para generar energía y de esa forma obtener frío o calor, porque esto funciona tan bien para calentar como para resfriar las casas.
En la cafetería que renovamos y que tiene aquí también una pequeña imagen, dado que el monasterio es un complejo turístico muy importante por ser patrimonio de la humanidad y pasan al año unas 150.000 personas, pues la cafetería, el restaurante que hay, han ido incorporando todas esas tecnologías para hacer que todo el complejo sea educativo también desde el punto de vista ecológico. Dentro de la energía, otra parte importante son todo el sistema de captación fotovoltaica. Aquí vemos una planta fotovoltaica que hay en uno de los edificios del monasterio que nos permite pues, producir unos 20 kilovatios al año y eso junto a otra planta que tenemos con el municipio más o menos tenemos una autonomía de un 30% de toda la energía que el monasterio necesita. En la fotografía de la derecha se ven unas lámparas que también sirven para la iluminación exterior del recinto. Son todas completamente solares y utilizan también la captación energética, digamos, indirecta para ganar así el máximo de eficiencia. Estas luces, cuando hay algunas veces que se corta la luz en el monasterio por cuestión de nevadas o quedarnos un poco incomunicados, es lo único que funciona, porque son totalmente autónomas y nos iluminan al menos el trayecto para poder hacer la calle del monasterio, para salir del monasterio. A nivel pues, energético hemos ido ganando con también iluminación, algunos puntos del monasterio que son un poco inaccesibles, como ese paso de ronda, pues con iluminación solar se ha ganado, mejorado la iluminación. Otros, como por ejemplo la iluminación de la nueva tienda, de las murallas, con todos los LEDs, las iluminaciones también halógenas, etcétera, hemos ganado no solo en calidad, sino sobre todo en eficiencia, rebajando mucho el consumo. En las murallas, por ejemplo, toda la iluminación de lo que es ornamental se ha rebajado casi en un 80% del consumo que se tenía hace 5 años. Y todo esto gracias a la iluminación actual, que es mucho más eficiente, con potencias mucho menores. También en agua caliente, el monasterio está, digamos, dotado de sistemas de captación fotovoltaica, de captación para el agua caliente, de diversos tipos, empezando por esas burbujitas que se ven ahora en la fotografía, hasta las placas más tradicionales. Como pueden ver, el monasterio es de una belleza extraordinaria, con lo cual esos sistemas van camuflados para que nadie pueda ver. La fotografía engaña, pero estamos encima de una torre de la que no hay visión sino desde arriba, con lo cual este sistema es eficiente, funciona y además está escondido para la visión y mantener lo que es el patrimonio cultural intocado. Energéticamente, pues el monasterio intenta ir hacia la autonomía total. Estamos pensando también en la gran construcción de una zona de parking con pérgolas para poder poner placas fotovoltaicas y llegar a esos 300 kilovatios de potencia que más o menos necesitamos para el consumo energético del monasterio, que será menos porque estamos también rebajando la potencia de las luces, de las máquinas, etcétera, haciendo un esfuerzo en el fondo no solo para producir limpiamente nuestra energía, sino sobre todo para ir consumiendo menos, que también eso ayuda a mantener, digamos, en regla los parámetros que favorecen el cambio climático y el calentamiento global. Otro gran aspecto, como he dicho, el monasterio es un sitio turístico, por lo tanto hay muchas visitas al año, es intentar mantener el tráfico rodado de la gente que viene aparte de la vida del monasterio, no solo porque es una cuestión monumental, sino también para dar ejemplo de la necesidad un poco, al menos aquí en Europa, de caminar un poco más y no ir todo el día en coche a todos los sitios. Hemos instalado bicicletas también para pasear por el recinto, unas bicicletas eléctricas que aquí llaman burricletas, para también favorecer la eliminación de aires acondicionados en los coches. El aparcamiento se está cubriendo, esta es una fotografía muy antigua, pero ya está mucho más verde, de vegetación, de forma que haya sombras de forma natural para evitar que los coches se calienten demasiado y lo primero que hagan cuando suena el coche es abrir el aire acondicionado. Otro gran aspecto importante de la vida del monasterio es la jardinería.
contamos con unas 30 zonas ajardinadas que embellecen el monasterio y estaban enjardinadas con plantas de tipos céspedes y así, que son más de la parte del norte de Europa, donde las lluvias son mucho más frecuentes y esas plantas viven por sí solas. En el Mediterráneo, donde se encuentra mi monasterio, las sequías son importantes, las plagas suelen ser un poco dañosas para las plantas, con lo cual hemos enjardinado nuestros jardines con plantas mediterráneas autóctonas. Cada una tiene las suyas, nosotros tenemos unas 3.500 plantas ornamentales que permiten embellecer el monasterio sin necesidad de introducir demasiado riego, demasiados fertilizantes, productos fitosanitarios para combatir las plagas. Una gestión así de tipo integral. También en los materiales que hemos utilizado para la construcción de nuevas dependencias como la cafetería, pero también la tienda y la hospedería, hemos eliminado todo lo que sean toxinas químicas, maderas de compuestos, digamos, con colas. El poblet viene del latín y significa populus alba. El populus alba es en castellano el álamo. Por esto la madera que utilizamos para embellecer los muebles de nuestras dependencias, pues precisamente el álamo. Hemos también introducido tecnología de protección de la madera con nanopelículas de cristal que evitan que cuando un líquido se derrama penetre en esa madera y la protegen de forma que el material es mucho más duradero. Todo esto evidentemente nace de un proceso, aquí hay mucha tecnología aplicada, cada uno deberá hacer el proceso en base no solo a sus recursos, sino sobre todo en base a su localidad, digamos, las características propias de su climatología local. Nosotros hemos utilizado hemos hecho varios estudios, estudiamos también el uso de biomasa o el tratamiento de geotermia, nos decantamos más por la aerotermia, por las ventajas de nuestra climatología, con lo cual eso significa que uno se tiene que estar, para hacer un proceso de conversión ecológica, constantemente adaptando a las circunstancias locales de su zona. Esto da un arraigo todavía más fuerte a la propia tierra, al propio mundo, al propio espacio donde uno vive, para solucionar un problema que es global. Esas soluciones que solo son globales y que no se pueden encarnar y concretizar en una zona determinada con soluciones determinadas muy diferentes las unas de las otras, a mi parecer no funciona. En cambio, funcionan esas respuestas de tipo local, pequeñas, que miren evidentemente al cambio global y que puedan ayudar a transfigurar, a cambiar este mundo que está padeciendo, esta casa común de todos, pero siempre desde una perspectiva global. También es verdad que nuestra comunidad es una comunidad pequeña, somos unos 30 monjes, pero que en nuestro país ha sido un poco ejemplar porque ha sorprendido que una comunidad de monjes que parecía que se debiera dedicar solo a la oración y a la vida reclusa en sí mismos, tuvieran esa iniciativa de transfigurar el monasterio en un sistema completamente o casi completamente autónomo, donde las cosas se producen y las cosas de la energía, los recursos se producen y se autogestionan para el propio consumo. Eso ha sido un poco sorprendente y ha ayudado a despertar la conciencia de muchos de nuestros conciudadanos para ver que si en un sitio con las condiciones de un monasterio que es patrimonio de la humanidad, que tiene por lo tanto muchos vínculos de tipo patrimonial, puede hacer un proceso de conversión como se ha hecho en nuestro monasterio, significa que en lugares, en municipios pequeños, en ciudades, en grupos sociales diversos, si hay buena voluntad, es posible también hacer ese tipo de proceso. Está claro que también en nuestro caso es un proceso de conversión ecológica, por lo tanto es un proceso marcado por el cristianismo. Es un testimonio
al fin y al cabo, de nuestra relación con Cristo. Cuando los monjes fundan el monasterio en el siglo XII-XIII y construyen un monasterio del tipo que estamos viendo aquí, que perdura, que está todavía en pie, están haciendo un testimonio de lo que para ellos es una vida de fe profunda que quieren legar a las futuras generaciones. Y nosotros somos esos herederos de esa buena percepción de lo que fue el inicio de la vida cisterciense monástica en Poblet, y que todavía usamos la casa que ellos construyeron. Esa visión intergeneracional de dejar las cosas no solo para la gloria de Dios, sino para que los hombres que seguirán allí puedan vivir, es también fundamental en ese proceso de conversión. El Papa lo dice, ¿no? Mantener esa... pensar en qué mundo vamos a dejar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a los que nos seguirán, y si ese mundo es mejor. Poblet hicimos esta reflexión sin conocer todavía Laudato Si, y pensamos que nuestra aportación, por pequeña que fuere, por pequeñito grano de arena que incorporáramos a ese grande movimiento contra el cambio climático y en favor de la ecología, ese pequeño grano de arena era importante, porque si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie donde allí estábamos. Entonces este también proceso de intentar hacer algo que pueda suscitar procesos semejantes de cambiamiento, de conversión, incluso a nivel ecológico, son importantes. Y eso lo digo porque muchas veces nos preguntan o nos dicen, pero ¿no os habéis todavía desanimado, dado pues algunos de los cambios que han ido habiendo, como las presidencias en Estados Unidos, o los cambios de las situaciones, pues que parece ser que el desastre ecológico está cada día más cerca? Mi respuesta siempre ha sido sí, somos hombres de fe, hombres de esperanza, evidentemente confiamos todo que venga de Dios, pero también nuestra aportación es imprescindible para que la gracia de Dios pueda expandirse y ayudar a cambiar esas conciencias que puedan renovar de nuevo la mirada hacia el entorno, hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, con esa renovación profunda que nos pide el Papa para gestionar precisamente algo que nos es dado primero y que nos es dado a todos, segundo, que es de todos, que es para todos y para esos todos que todavía no están aquí, es decir, para los que van a venir. Ese sería un poco mi mensaje, no sé si todavía me queda un poco de tiempo o ya lo he agotado todo, pero el mensaje de dar testimonio de cómo con un poco de buena voluntad es posible, incluso en una comunidad monástica que parece pues cerrada sobre sí misma, es posible hacer un proceso de conversión que evidentemente genere sus frutos. Hasta aquí sería mi intervención, si no... no sé si dispongo de más tiempo, pero iría en ese sentido. Sí, muchas gracias, Padre Luke. Si desea, puede hablar unos 5 minutitos más, si usted desea acotar algo más, no sé. Simplemente decir que cuando yo era el prior de ese monasterio hasta el 2015, en 2015 mi responsabilidad ha pasado a generarse en toda la orden. La orden está extendida al menos por 4 continentes. Estamos en Sudamérica, en Norteamérica, estamos en Europa, en África y en Asia. Y ahora parte de mi trabajo es precisamente ayudar a los otros monasterios, que somos un centenar de monasterios en el fondo, a hacer también poco a poco ese proceso de conversión ecológica. Ya han empezado varios monasterios en Canadá, en Francia, en Suiza, en Alemania, otros en España. Hay preocupación también en Bolivia, donde estamos, en Sudamérica, para empezar a repensar todas las relaciones que los monasterios tienen en relación al medio natural, al entorno natural. La mayoría de nuestros monasterios, por tradición, son monasterios basados
en la agricultura, que tienen la sede sobre todo en el mundo rural, con lo cual nos es casi innato esa buena relación con la naturaleza. Y lo que un monasterio crea a su alrededor es un espacio humanizado. Esto es un paisaje, un entorno en el cual la obra también humana ayuda, mejora, cambia, algunas veces empeora, pero ese no es el objetivo, la obra del creador. Ese espacio que tenemos todavía en la pantalla de Poblet, pues con esas viñas, esos huertos, esos árboles, las montañas del fondo, todo eso es fruto no solo de la naturaleza, sino de la interacción del hombre. Y eso es un poco el mensaje de esperanza que también Laudato Si nos da al final de la redacción de la encíclica, cuando ve todavía las capacidades de bondad que hay en el hombre, de capacidad de conversión, de mejoramiento y de capacidad todavía de, gracias precisamente a ese proceso de conversión, de renovar y cambiar las tendencias que están favoreciendo el cambio climático y que pueden hacer que la vida, sobre todo humana, desaparezca del planeta. En ese tiempo, pues que desde ahora, desde el 2015, en que se me ha concedido ese don de ayudar a toda mi orden, uno de mis objetivos fundamentales es continuar sembrando esta palabra que Francisco, el Papa Francisco, nos ha regalado, que se llama Laudato Si, una encíclica llena de profundidad teológica. Nos habla de repensar de nuevo la teología de la creación, la lectura del libro del Génesis, nos habla de espiritualidad, de una espiritualidad trinitaria que se hace concreta en la naturaleza, nos hace admirar en la biodiversidad ese canto de las perfecciones y de las maravillas de Dios. Eso para la vida del monje es esencial, porque a través también de esa contemplación, de esa oración, de esa admiración, llevamos en nuestro corazón la alabanza al Creador por todas sus obras, precisamente. Pues todo ese trabajo ahora a mí me es factible hacerlo y lo entiendo como una misión y por lo tanto como un deber al que debo responder para llevar a toda mi orden. Y eso es gratificante y sin dejar de ser un reto importante porque somos pues, unos 3000 monjes y monjas en todo el mundo. Ayudar a hacer ese proceso de conversión ecológica a 3000 personas es un reto, pues eso, al menos importante. También continúo, y por eso estoy hoy aquí, dando conferencias, ayudando a sacerdotes, a seminarios, a leer esa encíclica, a enamorarse de esa encíclica, a trabajar para que nuestras relaciones pues, con la naturaleza sean realmente unas relaciones cristianas. Y eso significa unas relaciones en concordancia con el misterio que Dios nos ha dado en su creación. Muchas gracias, creo que así, ahora sí he agotado ya todo mi tiempo y seguro que después habrán algunas preguntas. Listo, muchas gracias, Padre Lu, por toda esa hermosa presentación que nos ha hecho, tan, creo, encarnada justamente esa palabra, ese mensaje que nos ha dado la Iglesia, que nos da el Evangelio sobre el cuidado de la creación y que lo hemos ahora hecho realidad en el monasterio de Poblet. Y creo que justamente es un gran mensaje para todos los que estamos participando de este webinar. Aquí como nosotros también somos responsables, como nos había dicho en el anterior webinar también Monseñor Julio Bonino, de actuar y de servir y de responder conforme a nuestra realidad. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Ignacio, que nos va a hablar sobre el tiempo de la creación. Entonces, Ignacio, por favor, si nos podrías acompañar y si el Padre Luz podría detener en este momento su pantalla para que pase Ignacio. Muchas gracias. A ver. No sé, ahora. Ah, Perfecto. ahí se ve mi pantalla.
Yo la veo. Ok, Perfecto, Ignacio. buenísimo. Bueno, muchas gracias, Fabián, por la presentación. Bueno, a todos los que están participando. Gracias, padre Luke, también por la suya. Aprendí mucho en este rato. Sí, nunca había conocido un proceso de ecologización tan grande de un espacio. Así que, no, un gusto escuchar esto. Bueno, a mí lo que me habían pedido es que un poco comparta algunas ideas básicas de cómo desarrollar liderazgo para movimientos sociales. Tengo entendido que uno de los temas principales de CCCM es lograr, digamos, movilizar a la sociedad en los distintos países en los que interactúan para promover, bueno, a promover Laudato Si en la iglesia y en el mundo. Así que voy a pasar a eso. Básicamente voy a intentar hacer dos cosas. Uno, introducir un marco conceptual que nosotros llamamos organizando, y después recorrer rápidamente las 5 prácticas que lo componen. Y lo que tengo entendido también es que muchos de los animadores que tienen alrededor del mundo, dentro de poco tienen que empezar a trabajar en campañas en específico, y entonces la idea de esta presentación es también colaborar con eso. Y bueno, entonces, sin más, básicamente lo que quiero hacer es presentarles un método para la acción colectiva que, como decíamos recién, les llamamos organizando, y cuyo fin es apuntalar el liderazgo en movimientos sociales. Y una forma que tenemos de presentar esta metodología es partiendo por las 3 preguntas del profeta Gilel, que muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Esta idea de: si no estoy por mí, ¿quién soy? Es decir, ¿cuál es mi llamado personal al liderazgo? Si estoy solo por mí, ¿qué soy? Y que va a este hecho de que vivimos en comunidad y es con otros que transformamos la realidad. Y por último, esta pregunta de si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Que no implica tanto o necesariamente saltar desde un puente, sino que más bien va a la idea de que cuando queremos cambiar la realidad, cuando queremos actuar, cuando queremos trabajar en el campo de lo social, muchas veces aprendemos más de la acción que desde digamos, una contemplación abstracta y una estratificación por ahí desconectada de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en base a estas 3 preguntas, quiero pasar a compartir nuestra definición de liderazgo. Nosotros entendemos que liderazgo es aceptar la responsabilidad de empoderar a otros para cumplir un propósito común. Entonces no se trata tanto de ser un líder solitario, sino de ayudar a quienes enfrentan el desafío para juntos transformar la realidad. Entonces, desde esta visión de organizando, básicamente tenemos 3 preguntas fundantes. La primera es: ¿quién es mi gente? ¿Quiénes son los que están sufriendo el problema o enfrentando el desafío? 2, ¿cuál es el problema o desafío que enfrentan? 3, ¿cómo podemos utilizar los recursos de la gente para construir el poder que necesitamos para solucionar el problema? Entonces, estas serían las 3 preguntas principales de este estilo de liderazgo que llamamos organizando. Y básicamente, organizando sería, como decía recién, una forma de liderazgo que consiste en empoderar a una comunidad para utilizar sus recursos para crear el poder que se necesita para alcanzar el cambio. Entonces, básicamente, tiene 3 pasos que consisten en identificar y reclutar líderes, luego desarrollar las capacidades de esos líderes y a partir de ellos de la comunidad, y finalmente transformar los recursos que la comunidad tiene en poder. Y en este sentido es que hablamos de poder popular, ¿no? Y por ahí la virtud de este método comparado a otros es que lo que nos permite es construir poder desde la gente cuando nos falta un poder político o poder económico. Por eso es una metodología que se usa mucho en movimientos sociales. Y gracias a Dios, esta metodología no es algo que haya inventado un profesor en Harvard o que pertenezca únicamente a la tradición de los derechos civiles de Martin Luther King, como vemos acá en el medio de la filmina, o simplemente a lo que se llaman los movimientos
populares. Acá pongo como ejemplo a César Chávez, que lideró un movimiento de los granjeros por California en los 70 en Estados Unidos, sino que también hay una tradición religiosa que viene desde antaño, que tiene que ver con organizar gente para generar cambios, y acá pongo una pequeña imagen de Moisés para poner un ejemplo, ¿no?, de cuando guió al pueblo judío fuera de Egipto. Entonces, tras esta breve introducción, lo que quiero hacer ahora es ir directamente a las 5 prácticas que componen esta metodología de organizando, esta metodología para liderar movimientos sociales. Y quiero hacer la aclaración que es una primera aproximación muy general para dar como un primer vistazo de lo que se tratan estas prácticas. Bueno, acá una foto del profesor Marshall Ganz, que desarrolló esta metodología en la Escuela de Gobierno de Harvard. Yo estuve trabajando el último año con él, escribiendo un libro en español para difundir estas prácticas y ayudar a movimientos sociales. Y entonces, básicamente, como una pregunta que solemos hacer a la gente con la que trabajamos es: ¿quién ha estado alguna vez en lo que llamamos una desorganización, ¿no? Y esto pretende ser un chiste, en cierta manera. Hoy no puedo ver ahora todas sus risas a través de la pantalla, pero lo cierto es que más de lo que quisiéramos terminamos cayendo en esfuerzos que parecen desorganizaciones, ¿no? ¿Y esto en qué sentido? En que muchas veces la gente está pasiva, en que hay divisiones internas, en que no se sabe muy bien para dónde vamos, estamos a la deriva, que terminamos reaccionando a lo que pasa y en lo que por fin acabamos por hablar mucho, pero por hacer poco, ¿no? Entonces muchas veces entramos en esfuerzos sociales que terminan no siendo efectivos por una serie de factores. Y en el otro extremo vemos que a veces cuando logramos ejercer un liderazgo proactivo, tenemos una comunidad que está activa, que es unida, que tiene un propósito y que tiene una iniciativa y que logra actuar para cambiar las cosas. Entonces nosotros, a partir de estas 5 prácticas de liderazgo, tratamos de promover una forma organizada de actuar a la hora de la movilización social. Y para organizar esta acción, proponemos estas 5 prácticas, que son la narrativa pública, el desarrollo de relaciones, el desarrollo de estructuras de liderazgo, la estratificación y la acción. Bien, entonces, primero un pantallazo general de estas 5 prácticas. La narrativa pública es una herramienta que usamos para motivar a la acción, para acceder a valores. A través de las relaciones tratamos de crear como el cemento a partir del cual se crea la confianza para que podamos actuar en conjunto. Cuando hablamos de estructura, hablamos de la idea de crear equipos de liderazgo para compartir la responsabilidad. O sea, por ejemplo, ninguno de los acá presentes va a conseguir, digamos, cambiar la cultura mundial respecto al medio ambiente por sí solo, pero seguramente que juntos podemos tener un gran impacto. Y por último tenemos las cuarta y quinta prácticas, que son la de estrategizar y la de actuar. Cuando hablamos de estrategia hacemos mucho hincapié en la idea de ir adaptándonos según las cosas que van pasando, y respecto a acción tendemos a acentuar la importancia de ir actuando a partir de compromisos, de ir involucrando a más gente a partir de compromisos. Entonces vamos a ir rápidamente por cada uno de estos puntos. La narrativa pública se trata básicamente de lograr construir historias de nosotros y de la hora para motivar a otros a la acción. Porque lo que realmente motiva a la gente son las historias. ¿Por qué? Porque a través de las historias podemos acceder a las emociones y a través de las emociones a los valores, como podemos ver en esta filmina, en esta diapositiva. Pero para darles un ejemplo, les voy a contar mi propia historia, porque yo les podría decir qué cosas he hecho, incluso en qué cosas creo, pero ustedes me pueden entender mucho más rápido si yo les cuento mi historia, ¿no? Entonces, se las cuento ahora como para ejemplificar de qué se trata esto en la narrativa pública.
Yo crecí yendo a una escuela católica que se llamaba San Juan, y se llamaba San Juan, digamos, y a nosotros nos enseñaron de San Juan no como San Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, sino más bien nos hablaban de San Juan el precursor, ¿no? San Juan el que vino delante, el precursor, el que allanó los caminos del Señor, digamos, siempre nos hablaban de imágenes como la voz que clama en el desierto. Y yo me acuerdo de la oración matinal en la que cantábamos con todos los alumnos, el Salve Regina, y me acuerdo de tener ahí unos 11 años y estar cantando y mirando mi escudo que decía Adimple Ministerium, que es cumple tu misión, y soñando con qué iba a hacer yo, qué iba a aportar, cuál iba a ser mi granito de arena para cambiar el mundo, ¿no? Entonces en esas cosas pensaba mientras crecía. Me acuerdo de otro momento cuando tenía 13 años, estaba encerrado en mi cuarto, todo oscuras, estudiando una tarde de invierno, la persiana baja, las luces apagadas, solo un rayo de luz saliendo de mi lámpara, todo en silencio. Y de repente escucho un grito, era mi madre. Y de repente otro grito, mi padre. Y de repente más gritos, escalando, cada vez más agresivos, cada vez más fuertes, cada vez más difíciles para mí. Entonces, recuerdo que en ese momento me dan ganas de esconderme en mi cuarto hasta desaparecer, pero de repente me acuerdo de que en los otros cuartos estaban mis hermanos, Milagros, Tomás, Santiago, Agustina y José, escuchando lo mismo. Entonces decido abrir la puerta y bajar corriendo y me paro entre mis padres y dejan de pelear. ¿Por qué hice esto? Porque había mucho en juego, porque estaba en juego el amor entre mis padres, pues estaba en juego mi familia. Esto es lo que a mí me llevó luego de recibirme abogado, fundar una fundación Grupo Sólido para trabajar en educación en relaciones afectivas para fortalecer la familia. Y después, cuando fui a Harvard, y por eso ahí puse una foto, ven un banco, ese es el río Charles en Boston, me encontré con un nuevo desafío, que es que no sabía muy bien cómo escribir. Y tomando estos cursos de narrativa pública, organizando movimientos sociales, descubrí que mi nueva vocación era ayudar a otros a trabajar por las causas que a ellos les importaban a partir de sus propias historias, y es un poco por eso por lo que estoy acá. Entonces, ¿por qué les cuento esta pequeña historia? Para ejemplificar lo que decía recién, de cómo a través de las historias llegamos a las emociones y a través de las emociones motivamos a la acción. Recién simplemente compartí una historia de uno para crear una narrativa pública y convocar a otros a la acción, también tiene que crear una historia de nosotros en la cual explica por qué tenemos experiencias en común que nos comprometen con la realidad, y finalmente una historia de ahora que no es otra cosa que un llamado a la acción haciendo la urgencia presente. Entonces, la narrativa pública, es la primera práctica de organizando, y ahora en los 7 minutos que me quedan voy rápidamente por las otras 4 prácticas. La segunda es desarrollar relaciones. Y todos nosotros tenemos relaciones, ¿no? Entonces parece un concepto un tanto obvio. Pero lo que nos pasa a la hora de actuar para cambiar las cosas es que muchas veces saltamos directamente a lo que hay que hacer sin primero crear el caldo de cultivo para actuar juntos, que es estar relacionados. Entonces, es de buena práctica del líder de un movimiento social desarrollar relaciones deliberadamente. Ahora bien, ¿qué es una relación? Una relación surge a partir de valores compartidos, incluso si fueran valores ínfimos o muy pequeños, como puede ser, no sé, nos gusta jugar al tenis, y se alimentan a partir de intercambios de intereses y recursos. Intereses no entendidos como algo egoísta, sino como algo que nos interesa o como algo que queremos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero jugar al tenis, el valor de que me guste jugar al tenis me puedo unir a otra persona, y teniendo este interés de jugar al tenis, la otra persona por sí mismo lo facilita, entonces en un sentido secundum quid se vuelve un recurso para que juguemos juntos al tenis, y a partir de ese intercambio nos podemos comprometer y jugar al tenis, ¿no? Por ejemplo, esto para poner un ejemplo muy, muy banal, pero lo mismo para trabajar por una causa social son los valores que compartimos de fondo.
los que dan la base de una relación, y es a partir del intercambio de intereses y recursos que podemos llegar a compromisos a partir de los cuales las relaciones van creciendo. Entonces, de esto se trata la segunda práctica, de aprender a desarrollar relaciones, y normalmente nosotros promovemos que esto se haga a partir de lo que llamamos unos a uno, que son como una táctica específica que consiste en tener una reunión larga con otra persona y prestando atención, interés y explorando valores y posibles intercambios, lograr compromisos para ir construyendo capacidad en un movimiento. Entonces pasamos a la tercera práctica, que es la estructura o llamando de otro modo el desarrollo de equipos de liderazgo. Entonces acá normalmente tenemos tres paradigmas a la hora de ejercer el liderazgo. Uno, la del llanero solitario, ¿no? Hay unos pocos dotados de liderazgo que lideran a todo lo demás, y simplemente nos tenemos que limitar a seguir a esos puntos en el medio, ¿no? Y después tenemos el otro extremo, que es una idea de un liderazgo un tanto anárquico, que básicamente transmite el mensaje de que como somos todos iguales, simplemente cada uno hace lo que le parece y en base a eso actuamos. Estos dos modelos tienen ciertas limitaciones en las que no tenemos tiempo de entrar ahora, pero nosotros lo que proponemos es un paradigma de liderazgo colaborativo, y lo graficamos con este gráfico que ven abajo en la diapositiva. Y el liderazgo colaborativo se construye básicamente a partir de creando equipos de liderazgo interdependientes, ¿no? Entonces, el desafío para crear un movimiento es poder ir lanzando estos equipos, y normalmente lo que hay que hacer para eso es aprender a definir un propósito del equipo, definir roles claros y definir también normas de trabajo, porque eso es lo que logra que un equipo se consolide en oposición a un grupo de personas trabajando desorganizadamente juntas, ¿no? Y entonces, cuando logramos lanzar equipos y mantenerlos, podemos llegar a estructuras como esta que mostramos acá, que nosotros le llamamos copo de nieve, y lo que tratamos de fomentar a la hora de ir desarrollando estas estructuras es que un equipo de liderazgo dé nacimiento a otros, y así sucesivamente, para lograr ir involucrando más personas en acción. Entonces, esto respecto a la tercera práctica, la de estructura, y vamos a la anteúltima, es la de estrategia. Y entonces para nosotros la pregunta de estrategia siempre es, frente al problema que tenemos, ¿cómo podemos utilizar los recursos que tenemos para construir el poder que necesitamos para lograr el cambio que queremos, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta estratégica, hay tres pasos fundamentales que hay que dar. Es, uno, entender el mapa de actores, porque esto se trata de una cuestión relacional, entonces entender qué otros actores se han involucrados en este problema. Segundo, desarrollar un mapa de poder, hacer un estudio de los intereses y recursos que tiene cada uno, para poder así desarrollar una teoría del cambio que nos lleve a crear una estrategia efectiva para lograr el cambio que queremos. Entonces, la clave para pensar estratégicamente está en pensar en los intereses y recursos que tenemos. Entonces, ¿cuál es el interés que queremos promover? ¿Quién tiene los recursos para promover ese interés? Entonces, ¿cómo utilizamos nuestros recursos para afectar esos intereses de tal manera que podemos lograr el cambio? Esa es la gran pregunta. Y por último, la quinta práctica la llamamos acción, y tiene que ver con cómo pasamos de todas las prácticas anteriores a lograr un cambio efectivo en el mundo. Y acá la peculiaridad de organizando es que lo hacemos a partir de compromisos. No es que uno va solo y hace todo, sino que uno va pidiendo compromisos de otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos organizar una manifestación, ok, ¿cuántos compromisos necesito de gente para que venga? 500. Para traer 500 personas, ¿cuántas personas tienen que comprometerse a traer 10? Bueno, 50. Entonces, ¿cómo comprometo a 50 personas a traer 10 personas? Y quizás el paso para hacerlo sea comprometiendo a 5 a que sean parte del equipo de liderazgo. Entonces, vamos de 5 a 50 a 500. Y de esa manera vamos haciendo crecer el copo de nieve del que hablábamos antes. Y estas 5 prácticas, ya para cerrar, se aplican en un contexto de campañas, y entonces por eso acá quería mostrarles un gráfico como para ejemplificar cómo se hace. Acá abajo ven el copo de nieve, y lo que quiero mostrar acá es cómo uno, a la hora de crear una campaña, tiene el desafío de ir identificando picos en torno a los cuales
focalizar los esfuerzos para ir haciendo crecer el poder de la organización. Entonces, cada uno de estos picos significa un umbral de nueva capacidad. Y lo que permiten, como decía recién, es focalizar los esfuerzos de manera organizada para que no solo vayamos cumpliendo objetivos intermedios que nos lleven al gran objetivo, sino para que en el interín también vayamos desarrollando capacidad. Entonces, bueno, como decía, a través de esta presentación tengo un objetivo muy humilde, que es simplemente darles un primer vistazo de lo que se tratan estas prácticas, pero bueno, quedo a disposición en el futuro para ayudar a entenderlas más en detalle y también para acompañarlos en el proceso de implementarlas para las campañas que desarrollen. Así que sin más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu presentación, que ha sido muy importante y clave, sobre todo para el proceso de estructuración que van a tener más adelante los animadores en la ejecución de su proyecto, por ejemplo, para el tiempo para la creación, que iniciará el 1 de septiembre al 4 de octubre. Y bueno, quiero agradecer a los dos ponentes. Entiendo que le hemos robado un poco más del tiempo que tenía Ignacio. Entonces, muchísimas gracias por esa gran dedicación y regalarnos mucho de tu experiencia, de tu tiempo, y muchas gracias también por todos esos proyectos que llevas ahí acompañando a nivel de iglesia y a nivel social. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con un poco de unas preguntas que nos han enviado a nivel interno. Nos preguntan, ¿cuál es el aporte de la carta encíclica Laudato Si a la visión intergeneracional sobre nuestra existencia en el planeta, a la equidad intergeneracional y a las futuras generaciones? No sé si nos podría ayudarme, que si no me equivoco va direccionada al Padre Luke. ¿Se me oye? Ahora sí. Creo que es uno de los puntos más importantes de la encíclica, dar a entender la necesidad de cambiar nuestra relación precisamente para que las futuras generaciones tengan un mundo mejor y gocen de una vida mejor que la que hemos recibido nosotros y que la que hemos heredado nosotros. Y sobre todo, la importancia de esta nueva ética generacional que Papa Francisco de alguna forma subraya en su encíclica, estriba en el hecho que al ser los problemas ambientales que sufrimos, el cambio climático, el calentamiento global de la Tierra, causa precisamente, como dice también el Papa, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestros propios intereses, en el sentido peyorativo de esa palabra, no como la usaba Ignacio hasta ahora. Al ser precisamente esto, también por dignidad pasaríamos a ser la generación que ha impedido a que otras generaciones tuvieran un mundo mejor. Entonces el Papa usa este recurso, digamos, un poco que toca nuestro orgullo, nuestra forma de dignidad, de decir, no seamos nosotros aquellos que dejemos que nos puedan decir las futuras generaciones qué habéis hecho con el mundo, que lo habéis estropeado completamente, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto intergeneracional de pensar sobre todo en nosotros es un motor para activar los procesos de conversión y a la vez un motor para renovar también nuestra percepción de lo que somos como hombres y mejorar también nuestra apreciación como sociedad para no ser aquella sociedad que ha destruido el mundo. Con lo cual creo que es, por lo tanto, un punto central de esta encíclica. Gracias, Padre Luke. Por otra parte, nos preguntan que si son significativos los costos que tuvieron esta implementación en los diversos equipos o dispositivos en este proceso. Y bueno, ahí complementando la pregunta, justamente cómo podemos nosotros trabajar, ¿no?, frente a esta a veces barrera que podemos tener en el tema económico del que nos preguntan. Cuando hablamos del tema económico, yo siempre hago una reflexión un poco más amplia, porque si uno se pregunta solo sobre el coste
monetario de un sistema X de producción, por ejemplo, de energía limpia o de mejora de eficiencia, evidentemente eso tiene un coste. Hoy en día no tan caro como hace 10 años cuando empezamos, a nivel solo de coste. Pero uno se tiene que preguntar el coste real de las cosas. Una caldera que utilice gasóleo, petróleo, no solo estamos pagando el precio del gasóleo que compramos en los servidores en nuestros países, sino estamos pagando sobre todo el coste real que ha tenido el transporte del petróleo, la extracción del petróleo, todas las consecuencias que eso conlleva, para no hablar de guerras, violencia, gran parte de los problemas que tenemos de orden mundial nacen de esto. Si uno pusiera todo este coste en la balanza, el coste de una caldera de petróleo o del uso del gasóleo sería 10 o 15 veces o 20 veces más de lo que nos está costando. Con lo cual, utilizar energías renovables, sistemas eficientes, que no tienen añadido ese coste específico no solo de transporte, sino sobre todo de tipo social, hace que realmente el coste real sea mucho menor. Si a esto añadimos además no solo, digamos, la extracción, sino sobre todo las consecuencias a nivel de emisiones, de calentamiento global y por lo tanto de impedir la forma de vida en el planeta, el coste todavía aumenta mucho más, mientras que el uso de energías renovables o de sistemas eficientes que evitan esos tipos de emisiones de CO2 y de gases que favorecen el calentamiento global, están bajando el coste real de los recursos en la Tierra. Por lo cual, cuando se habla de costes, creo que incluso como católicos tendríamos que tener un poco la mirada mucho más amplia y ver realmente qué implica todo aquello que consumimos y todo aquello que gastamos en costes sociales, en costes intergeneracionales, en costes ecológicos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, padre, por su pregunta. A las personas que han hecho las preguntas, Ignacio ha tenido que salir porque tiene otra conferencia justamente, pero nos hacen una pregunta, padre, para terminar. Dos preguntas. ¿Qué tiempo promedio tomó la recuperación de las inversiones realizadas, por ejemplo? También hablando desde el punto de vista solo financiero, la mayor parte de las inversiones que se han hecho en el monasterio están entre 6, 7, 8 años de retorno financiero. Pero también aquí quisiera precisar un poco porque mi monasterio es del siglo XIII, siglo XII. Si en aquel tiempo se hubieran preguntado cuál era el retorno del coste que costó construir ese monasterio, la pregunta es completamente ridícula. Nosotros invertimos no para nosotros, sino para el futuro del monasterio, con lo cual que se recupere el capital invertido en 5, en 6, en 10 o en 20 años no es la pregunta más importante. La pregunta importante es si eso de aquí a 20 años continuará funcionando y puede continuar sirviendo a los monjes que estén allí. Eso evidentemente en una economía familiar uno tiene que tener en cuenta todas las cuestiones monetarias, financieras y de retorno de inversión, y en eso estoy de acuerdo, pero también con la generosidad que nos pide el Papa, mirar sobre todo a esa vuelta de la inversión en otros valores que no sean simplemente los monetarios. Muchas gracias, padre. Y en este sentido me gustaría, si nos podría ayudar con esta pregunta para concluir, ¿cómo a nivel de tanto de social como de iglesia se puede ir superando aquella división que existe entre las personas que son hasta cierto punto categorizadas de demasiado espirituales y otros categorizadas con una mentalidad demasiado progresista? Laudato Si en este aspecto creo que puede ser también de gran ayuda, porque Laudato Si nos propone una conversión, y una conversión siempre parte de volver a mirar al Señor,
de ponerse delante del Señor, de Jesús, y preguntarnos cómo Él quiere que miremos, en este caso, el mundo. Este proceso, si lo hacemos los de un lado y los de otro, los de arriba y los de abajo, nos vamos a poner todos en la misma dirección, que eso es lo que la conversión ayuda a hacer, a mirar hacia el mismo lado, hacia el Señor. Y cuando estamos todos mirando hacia el Señor, ya no hay arriba, abajo, izquierda, derecha, porque estamos todos dirigidos hacia una misma dirección. Por esto, el Papa, creo que inteligentemente, no solo por la importancia que tiene el tema en sí, que es por la gravedad de los tiempos que nos tocan vivir, sino sobre todo para encontrar un lenguaje que sea también común a la gente que no cree, un tema que sea preocupante también por los no creyentes, nos ha puesto a todos los cristianos a plantearnos ese tema. Y así, de alguna forma, incluso con los no creyentes, estamos mirando todos hacia la misma dirección y como es un tema en el que nos va la vida, es necesario sobre todo intentar llegar a opciones de acción, como nos decía el segundo conferenciante, que nos aglutinen, que nos lleven a trabajar conjuntamente, y cuando se hace ese proceso, tantas de esas diferencias de tipo ideológico caen. El Papa también tiene algunas coletillas aquí y allá en la Laudato Si, pues para despertar las conciencias de aquellos que son más espirituales y piensan que el trabajo y la preocupación de las cosas de este mundo pues no son para los cristianos, sino que la vida solo tiene que ser una cosa más espiritualizada, y también pues algunos puntos van a hablar de la necesidad de trabajar conjuntamente, en esa visión intergeneracional, etcétera. Es una encíclica que tiene muchas lecturas y que es muy rica en la medida en que se pueda ir meditando, interiorizando y sobre todo poniendo en práctica. Muchas gracias, Padre Lu, por esa respuesta y por ese gran comentario, justamente que debemos dirigir nuestra mirada hacia el Señor, y que creo que todo lo demás se irá rompiendo justamente esas barreras. Le agradezco mucho, Padre Lu, por ese tiempo que nos ha dado para esta charla. Sabemos que allá en Roma ya es muy tarde. Le quiero agradecer mucho por ese sacrificio, por ese esfuerzo. Ha estado toda esta semana en varios trabajos allá en Roma, y en nombre de todo el movimiento quisiera darle gracias por todo eso. Y quisiera, por favor, pedirle que terminemos este webinar y esta jornada en sí de 3 webinars que han tenido durante estas 3 semanas los animadores, con su bendición. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la escucha y por hacerme partícipe también de sus problemas. Creo que lo podemos poner todo en manos de Dios, y que sea Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que nos bendiga y nos dé su paz para vivir en ese mundo que todos anhelamos que sea mejor. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias.